uñas sucias, pues no me maquillé y a lo mejor se me ensució. Ándale. No, No toma tanto detalle. Pero, bueno, a ver. Ahí está. Vamos a comenzar. Sí, vamos a comenzar este programa Vidas Bohemias. Entonces lo que se va a ver es la foto de ella. Sí, se ve la foto. Amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según en la hora que nos estén viendo en este canal. Estamos el día de hoy con un personaje muy importante de la cultura aquí en San Luis, que es Neri Fernández, que nos estará presentando toda su trayectoria y contándonos acerca de sus inicios en las artes y en esta vida bohemia. La presentamos y bienvenida a este programa de Vidas Bohemias. Gracias por dedicarnos tu tiempo y estamos aquí con este espacio para que nos cuentes todo lo que es referente a tu vida artística y también en este caso a tu vida familiar, que nos estás presentando estas fotos, ¿verdad? Adelante, Nini, adelante. Hola, esta es mi mamá, la señora Nélida Rosales. Y este es mi papá, Cándido Fernández, conocido también como Chao, por su ascendencia china. Y esta soy yo. Ellos fueron mis papás, ya no están con nosotros. Más bien debía decir, son mis papás, porque todavía los siento cercanos, viven en mi corazón. En estas fotos ellos eran muy jóvenes, tenían apenas 17 años cuando se conocieron y casi momentáneamente decidieron unir sus vidas. Tuvieron primero a mi hermana Olga. Lástima que no tengo una foto aquí de ella a mano. Y muchos años después, yo, porque entre mi hermana y yo, hubo un hermanito que no nació, desgraciadamente mi mamá lo perdió. Y bueno, así comienza mi historia. En un pueblecito de La Habana, Cuba, llamado Caraballo, donde fueron a vivir mi mamá y mi papá. Mi papá era de provincia, de ese pueblecito llamado Caraballo, pero mi mamá era de La Habana, la capital. Dos vidas totalmente diferentes, pero que se unieron para dar vida a toda una serie de hechos en la existencia tanto mía como de mi hermana. Y bueno, quiero agradecerte, Jimmy, estar invitada aquí a este espacio y en el cual pues voy a, ¿cómo podemos decir? La palabra no es desahogar, no, sino exponer tantos recuerdos, tantas vivencias, como tú seas capaz como entrevistador de sacar de mí como testimonio. Gracias, Jimmy, por tenerme aquí contigo. Sí, Neri. Gracias también por el espacio, por abrirme las puertas de tu casa y para que el público conozca también un poco más de ti, que nos des a conocer toda tu trayectoria y parte de las enseñanzas que también nos puedas compartir para todas aquellas personas que están iniciando en las artes, en la danza y en todas las artes en general. Entonces, pues, bueno, comenzamos básicamente con la primera pregunta, Neri, que es relacionado a tus inicios en las artes. Que nos cuentes un poco acerca de las personas que te motivaron para llegar a la vida artística
desde niña, sean maestros, amigos, familiares, o a veces los mismos medios de comunicación, en algún artista, nos vemos impulsados por esto, ¿no? Que nos cuentes todos estos inicios para conocer acerca más de tu trayectoria y de tu vida. Adelante. Bueno, me has planteado los objetivos de esta entrevista, pero como pregunta es muy extensa. Yo creo que podemos empezar de una en una. Tu primera pregunta. Claro que sí. Bueno, ¿a qué edad comenzaste en las bellas artes? Bueno, tenemos que primero definir cuáles fueron los comienzos, porque yo pienso que desde chiquita, muy chiquita, ya yo nací con esa cosita dentro que te dice que eres un artista, que tu destino es ese. Jugar con muñecas es como hacer teatro. Había la parte de atrás del patio de mi casa que tenía unos horcones y sostenía un techito sobre un espacio en el patio y que casi era similar a un escenario. Y ahí yo desarrollaba toda una serie de escenas de la casa, pero ya solo no eran las muñecas y la casa y los cocinaditos, como le decíamos, sino que también decía que tenía un laboratorio y era un científico, y ahí con unos tubitos que eran de medicamentos que simulaban tubos de ensayo, hacía experimentos y todo eso, haciendo como un gran teatro. También recuerdo que a mi papá, que le gustaba mucho escuchar música después de las comidas, ponía una emisora llamada CMBF Radio con música clásica. Él se sentaba en el sillón de la sala después de comer, que allá se le llama almuerzo a la comida, y con su tabaco. Él fumaba puros y además los fabricaba. Y me decía, baila niña, baila. Y yo, al compás de esa música, empezaba a bailar. Al compás de la música. Sí, bailaba para mi papá. O sea, siempre estuve interpretando artísticamente cosas para un público, ya fuera mi papá o un público imaginario que se sentaba frente a la terraza del patio, y hasta con mis amiguitos. Entonces creo que con eso se nace, y ese puede ser un inicio. Desde ese momento en que mi papá me dijo, baila niña, baila, y yo empecé a bailar. Yo creo que ese fue un inicio, porque después determinó mucho en mi vida ese primer baila, baila, ante un espectador que era él. Sí. Mira, sí, es muy, muy grato ese recuerdo porque los padres son los primeros que nos impulsan normalmente para tomar un camino, ¿verdad?, en la vida. Y eso es muy, muy, muy bonito, ese recuerdo, porque él, como tu público y tú tratando de complacerlo a él, con las gracias y toda la agilidad de los niños, ¿no? Eso es muy, muy bonito. Pero también que nos compartas, Neri, de esa experiencia que viviste familiar, que fue dentro del seno familiar, dentro de la casa, de ahí, ¿cuál fue el siguiente paso para decidir dedicarte a las artes, a la danza? ¿Alguna persona cercana, digamos, contemporánea tuya, alguna bailarina que viste y admiraste directamente en algún festival o algo que dijiste, yo quiero ser como ella? Que nos cuentes también eso, ¿no? Voy detrás de cámaras. Sí. Bueno, tus preguntas siempre son muy extensas. Bastante. Y yo prefiero irlas contestando de uno en uno. El siguiente paso después de las experiencias con mi papá fue la escuela. En la escuela que se hacían bailables, como se les llama aquí en México, representaciones, pequeñas representaciones teatrales. Eso también ayuda mucho.
felizmente en las escuelas en que estuve en mi infancia se acostumbraba a hacer esos festivales en los cuales se bailaba, se cantaba y uno iba expresando esa cosa que lleva adentro el artista, ¿no? De mostrarse, de comunicarse, de eso que siente, esa emoción, transmitirla al público y ver la reacción. Respecto a mi papá, aunque a él le encantaba que yo bailara, cantara, etc., nunca pensó que yo pudiera ejercer esas cualidades como profesional, ni soñarlo para él. Y su educación, aunque fue muy, podríamos decir, muy determinada, ¿no? En el aspecto académico, no descuidó lo artístico porque me puso en clases de ballet, en clases de piano, pero no con la intención de que yo lo hiciera después como profesional. Y ese fue un conflicto que viví con él cuando a mí se me presentó la oportunidad de ser una profesional y él pues se espantó. Yo también cuando niña dibujaba, creo que todos los niños dibujan, pero yo dibujaba muy bien. Incluso mi papá me presentó a un amigo de él, pintor, para que viera mis trabajos y le dijo, no, ella dibuja muy bien. Y tenía una amiguita que su mamá era pintora. Y la gran frustración de mi amiguita era que yo pintaba y ella no sabía hacer ni una casita. Y su mamá, pues, cuando vio todo lo que yo hacía pintando y dibujando, pues no, se mostró así, pero bien interesada y me prestó libros y me dio algunas nociones para el sombreado. Mira, así se sombrea, puede hacer esto. Y eso me provocó los celos bien definidos de esa amiguita. Se puso pero súper celosa de su mamá y yo. Entonces, cuando yo le dije a mi papá un día, yo quiero ser pintora, me dijo, ay, mija, los pintores se mueren de hambre, de eso no se vive. Y bueno, creo que de esa manera fue la primera vez que mi papá cercenó una inclinación mía hacia las artes, porque aunque seguí dibujando ya no resultó igual, yo siento que no fue igual. Mi papá tuvo la intención de que yo estudiara piano, porque él, voy a empezar por algo muy significativo. Mi papá era un hombre muy humilde, él nació en el seno de una familia prácticamente campesina. E incluso fue cortador de caña y luego decidió entrar en el negocio de trabajo y lo llevó muy bien porque mi papá era muy inteligente y llegó a tener su propia fábrica de tabaco. Pero eso le costó mucho esfuerzo, mucho trabajo. Incluso él no terminó la primaria, pero así todo se volvió un hombre de negocios exitoso que logró comprar su casa propia, una casa grande, su coche y tener un negocio.